Estoy en comunicación con la expresidente constitucional de la República del Ecuador, la doctora y periodista Rosalía Arteaga. Rosalía, muchas gracias, muy amable como siempre por acceder a mi entrevista. Muchas gracias. Saludos, Juan, y a todas las personas que nos miran a través de los medios y las redes sociales. En pocos días más se llevará adelante la segunda vuelta electoral entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso. ¿Cómo analizas lo que va a vivir el Ecuador el domingo 11 de abril? ¿Qué está en juego? ¿Qué se debate para los próximos años? Bien, efectivamente estamos abocados a este balotaje, es decir, a esta segunda vuelta entre los dos candidatos finalistas. Yo diría que lo que está en juego, pues, es el futuro del país. Indudablemente, cada vez que hay elecciones, hay una gran oferta de cosas que se le dicen al pueblo que se van a hacer, pero que desgraciadamente en la práctica vemos que no se cumplen. Pero yo identifico que esta elección, este proceso tiene unas implicaciones mucho más profundas, puesto que indudablemente estamos ante dos alternativas. La una es regresar a lo que fue el correísmo, con toda la carga que tienen estos gobiernos llamados, denominados, mal denominados del socialismo del siglo XXI, que realmente han desembocado en más pobreza, en más corrupción. El caso de Venezuela es patético. La migración que sale desde Venezuela, más de 5 millones de venezolanos son una prueba fehaciente de que ese sistema no funciona. Y por lo que hemos visto, el candidato Arauz está en esa línea. Él ha dicho que el ejemplo a seguir es Venezuela. Para nosotros sería el peor ejemplo que podamos imaginar. Y por el otro lado está el candidato Lasso, que es un candidato que si bien puede no convencer totalmente a una buena parte de ecuatorianos, sin embargo nos habla de garantía de dolarización. La dolarización es un esquema que sí ha funcionado en el Ecuador y que nos ha impedido caer en los excesos de las devaluaciones, de la inflación brutal que han tenido países como su propio país, como Argentina, ¿verdad? Y en este sentido, pues nos da más seguridades aquel candidato que nos habla de fortalecer dolarización y no solamente nos habla, sino que está ya diseñando estrategias que tienen que ver con atracción de divisas que al Ecuador llegan, por supuesto, fundamentalmente más que por la inversión, por la vía de la exportación de productos en los que hemos tenido bastante éxito. Creo también que es un candidato que podría garantizar, por ejemplo, el que se firme un convenio con los Estados Unidos para que muchos de nuestros productos ingresen sin aranceles o con aranceles muy bajos. Tenemos casos como el camarón o el atún o el banano o las rosas, pero también productos mucho más diversificados que tienen que ver con la producción de muebles, de madera, de una serie de elementos ya elaborados que podrían significar un cambio muy importante en la vida, en la calidad de vida de muchos ecuatorianos, sobre todo de sectores que están vinculados con el tema de la producción, no solamente las grandes empresas, sino las micro y medianas empresas, los emprendimientos que también podrían ser exitosos en la exportación. Entonces, como ve, hay dos modelos que están en juegos, el uno estatizante, el otro más liberal, el uno que garantiza ir por el camino de Venezuela y el otro que nos dice, no, ese no es el camino adecuado. Así es que los ecuatorianos el día 11 de abril estamos ante esa alternativa y espero que prime el sentido común y que veamos lo que pasa a nuestro alrededor para mirar los buenos y también los malos ejemplos. Alguna gente en Ecuador y sobre todo los extranjeros simplifican las opciones electorales diciendo que se disputa la izquierda frente a la derecha. ¿Están así? Mire, yo no creo que Arauz sea un régimen de izquierda, ni tampoco lo fue el correísmo. Era una mezcla extraña, es un populismo en donde además se ha criticado muchísimo, porque usted sabe y es público y notorio el que buena parte de los ministros del gobierno de Correa tienen juicios, han sido encausados y en muchos casos hay sentencias. Un vicepresidente que también lo fue del actual gobernante, está en la prisión. El Jorge mismo Velasco. expresidente de la República, Correa, tiene juicios por los que debería pagar penas de cárcel, además de reembolso de dineros. Entonces,
vemos que no se puede hablar de polarización entre izquierda y derecha porque no considero, y ese es un análisis mío personal, que Arauz esté representando a la izquierda. Cuando regresó el movimiento al socialismo al poder en Bolivia o el kirchnerismo al poder en Argentina, dicen que volvieron mejores, esto es lo que decían en la campaña, y quedó demostrado que volvieron peores. En este caso, ¿qué significaría para Ecuador tener un gobierno de Arauz? ¿Sería un gobierno propio o manejaría Correa desde la sombra? Mire, cuando usted mencionó aquello de lo mejor y lo peor, yo recordaba que cuando analizamos la forma de actuar de las pandillas, ¿no? No me estoy refiriendo a la política, a las pandillas callejeras en varios países de América Latina, y yo recuerdo haber dado algunas conferencias sobre este tema, inclusive alguna en Bolivia. Nos veíamos con asombro cómo en estos grupos de pandilla se hablaba ser el mejor de lo peor. Imagínense usted, es decir, el que hace peor, digamos, de manera más refinada, comete un crimen, ese es el mejor. Por eso hablan del mejor de lo peor. Espero que no tengamos que referirnos en esos términos a los gobiernos de América Latina, pero es evidente, hay ejemplos. Usted ha puesto el caso de Argentina y el caso de Bolivia. Nosotros no querríamos, y al menos esa es mi opinión muy personal, pero creo que la comparten una buena cantidad de ecuatorianos, el regresar a este tipo de situaciones que realmente empobrecen más a la gente porque en un momento dado le dicen, le vamos a dar bonos, le vamos a dar cierto tipo de prebendas, pero es como quien dice pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, está pensándose solo en la inmediatez, y también hemos visto cómo grupos económicos resultan beneficiarios y los que más sufren son los más pobres, porque cuando hay situaciones de inflación, cuando hay situaciones de devaluación, los que más sufren el peor impuesto es para los pobres, para los que no tienen recursos, para los que prácticamente carecen de ingresos, y entonces la situación del pueblo se va deteriorando de una forma tan grave que les empuja a salir. O sea, no necesitamos más prueba, necesitamos solamente mirar los 5 millones y más de venezolanos que han salido, que no han salido por su gusto, que no han salido porque no aman a su país, todo lo contrario, porque no ven más opción en su país. Y en el caso ecuatoriano, nosotros estamos abocados también a la emigración masiva, a la llegada de venezolanos. Estamos hablando de casi medio millón de venezolanos. Para un país como el Ecuador, que tiene menos de 18 millones de habitantes, el peso que representa toda esa cantidad de personas con las que tratamos de ser solidarios es enorme. Si usted compara, no sé, 1 millón, 2 millones en Colombia, el peso se siente mucho menos por el número poblacional, o si es que llegan a la Argentina, pues de acuerdo al número de habitantes que existen en Argentina, se siente menos que en un país mucho más pequeño, que además ya tiene más de 1 millón de colombianos viviendo aquí por la situación de conflicto que ha vivido Colombia. Entonces, es un país pequeño que tiene posibilidades y recursos fantásticos, los tiene, que no se han sabido aprovechar de debida manera, y que hemos tenido este cúmulo de malos gobiernos, pero realmente yo creo que el que se lleva la palma es el gobierno de Correa, en donde además hubo recursos enormes por el tema del precio, de los altos precios de petróleo, pero que en definitiva no redundaron en beneficio de la población. La última pregunta, ¿cómo analiza la gestión del presidente Lenín Moreno que está próximo a finalizar? A ver, a Moreno le tocó una situación muy complicada porque él ganó apadrinado por Correa, tal y como se está dando el apadrinamiento ahora en las actuales elecciones. Sin embargo, él se separó de de este padrinazgo, y además denunció muchos de los casos de que la mesa no estaba servida, etcétera. Le ha tocado además una situación de violencia como la que se vivió en octubre del 2019, y le ha tocado la situación de la pandemia. Es decir, nada fácil, ningún país lo ha hecho muy bien en el mundo, pero por supuesto pudo haberlo hecho mejor. Yo creo que finalmente será la historia la que enjuicie el gobierno de Moreno, como ocurre con todos los gobernantes, pero en todo caso me parece que al menos desde el punto de vista de la macroeconomía trató de enderezar
no volvernos tan dependientes como estábamos en el pasado de los prestamistas chinos, diversificar, conseguir mejores acuerdos económicos en lo que tiene que ver con tasas de interés, años de gracia, tiempos de pago, etcétera, para tener una especie de respiro con la llegada de fondos como los que estamos esperando en este momento del Fondo Monetario Internacional. Claro que estos fondos van a depender en mucho su llegada de si se aprueba o no se aprueba una ley de defensa de la dolarización, de independencia del Banco Central, que es lo que ha enviado por tercera vez el ministro de Finanzas, por lo tanto el gobierno, a la Asamblea Legislativa, que en este momento se rige por situaciones realmente absurdas, que no ha dado paso a proyectos como el que presentamos un grupo de ciudadanos que conformamos el Comité por la Institucionalización Democrática del Ecuador y que, habiendo recogido más de 300,000 firmas, prácticamente la Asamblea Nacional le dio las espaldas. Y igual ha pasado en 2 oportunidades con esta ley económica que ha mandado el gobierno. Esperemos a ver en estos días qué ocurre, porque de ello dependen desembolsos no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino de otros proveedores de recursos que le alcanzarían para que al menos hasta que cambie de gobierno haya un respiro, haya pago de sueldos y salarios, etcétera, y se siga haciendo algo de obra a través sobre todo de los gobiernos locales. De lo contrario, la situación será muy compleja. En todo caso, al próximo gobierno le toca muy difícil y esperemos que tenga la cordura y el sentido común para sacar adelante al país. Muchísimas gracias, Rosalía, muy amable como siempre. Muchas gracias también, un gusto conversar con usted.